Ayer, en el partido de la selección española frente a Albania, la Real Sociedad hizo historia porque en el 11 titular había 3 jugadores del equipo Txuri-Urdin. Martín Zubimendi, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal partieron de inicio en Düsseldorf rompiendo todos los récords, o por lo menos igualando el de Italia 1980 de la Real Sociedad en las Eurocopas. Desde aquel año, desde la fase de grupos de Italia 80, donde la selección española ni pasó de grupos, la Real no tenía a 3 jugadores sobre el campo en una Eurocopa. En aquel entonces fueron Arconada, Zamora y Satrústegui los hombres que coincidieron sobre el tapete del Giuseppe Meazza. Pero ayer ese dato se sobrepasó, no de inicio, pero sí en el descanso, cuando Robin Lenormand sustituyó a un mermado Aymeric Laporte, se sumó a los 3 que todavía continuaban sobre el césped, y esos 4 pasarán a la historia como el cuarteto que por primera vez en la historia de la Real Sociedad jugaron juntos en una Eurocopa. Lenormand, Oyarzabal, Merino y Zubimendi pasarán a la historia por primera vez en la historia de la Real. 4 jugadores de su equipo coinciden sobre el césped en un partido de la fase final de la Eurocopa. Además, es un récord que se queda a las puertas del absoluto en un torneo internacional. Se coloca como segundo. El máximo número de jugadores de la Real Sociedad en un torneo internacional coincidiendo en el césped fue en 1982, en el Mundial de España 82, cuando Arconada, Perico Alonso, Zamora, Satrústegui y López Ufarte coincidieron en hasta 3 partidos. También Pello Uralde estaba por ahí para alimentar y mantener ese récord de 5 jugadores dentro de un mismo campo jugando el partido. En aquel entonces fueron contra las selecciones, algunos acordará, contra Inglaterra, contra Honduras y contra Yugoslavia. Pero en una Eurocopa ayer se batió el récord con estos 4 futbolistas. 3 jugaron más de 75 minutos. España ganó, no se jugaba nada. Eso permitió que jugasen la mayoría de futbolistas de la Real, que en principio no son titulares, con Luis de la Fuente, y la mayoría hicieron un gran papel ayer en esa victoria, la tercera de la selección española, que completa una fase de grupos perfecta. Dani Kenneth, Arratsaldeon, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samu. Bueno, fase de grupos perfecta de los jugadores de la Real y de la selección española en este caso, porque 3 partidos, 3 victorias, la única selección que ha ganado los 3 partidos y además sin encajar ningún gol. Eso te iba a decir, ayer España sí que se jugaba cosas, se jugaba pues eso, meter un poquito de miedo al resto diciendo, oye, que no me ha ganado nadie y encima los he ganado a todos. O sea, España está intratable de momento. Sí, señor. Vamos a analizar, si te parece, Dani, el partido ayer de los jugadores de la Real Sociedad de más a menos, porque hubo 2 jugadores que a mí personalmente me encantaron, que fueron los de la medular, y uno que no tuvo quizás su mejor noche debido a que empezó en banda. Vamos a empezar por, para mí, el mejor de los 3, o de los 4, si contamos a Robin Lenormand, que también cumplió, y lo fue Martín Zubimendi en el pivote defensivo. No hizo olvidar a Rodri, porque Rodri es mucho Rodri, pero Martín Zubimendi no le tembló el pulso para jugar en todo un partido de fase de grupos de la Eurocopa. Comandó, dominó e hizo del centro del campo el bastión de la selección española anoche. Es que eso te iba a decir, a ver, se nota que no está Rodri en ciertas acciones en las que igual a Zubimendi se le veía un poquito cortado a la hora de hacer un pase largo, la velocidad al girarse, el cómo pone cuerpo, porque Rodri es muy corpulento, viene de la Premier League, es un jugador muy físico, pero Zubimendi no se queda atrás, o sea, controla muy bien los tiempos del partido Martín y desde luego que hizo un muy buen partido. A mí me gustó un poquito más, creo, Merino, porque Sí. Merino abarca mucho campo, creo que no tiene nada que envidiar tampoco a Fabián, pero creo que Fabián ahora mismo sí que se está ganando la titularidad en esta selección de Luis de la Fuente. No, Fabián está haciendo una Eurocopa excepcional, pero ayer, por ejemplo, a ver, el partido de Merino es muy bueno, tiene acciones tremendamente espectaculares, acorde a su calidad, vaya, Sí, que no totalmente. estamos viendo precisamente porque Fabián está tan bien que es que lo está tapando a Mikel Mm. Merino, pero lo entiendo, vaya, que Mikel, por muy bueno que sea, si tienes por delante a un tío que está brillando como lo hizo Fabián en la primera jornada, pues es normal que no tengas tantos minutos con el equipo A de Luis de la Fuente, pero ayer Merino, Dani, te doy toda la razón, también hizo un partido de merecer el MVP de los Real Sales.
Sí, a ver, yo creo que al final Fabián, si tiene un día así muy inspirado, como los está teniendo, pues no tiene nada que hacer Mikel Merino, pero desde luego ayer muy buen partido. Y el otro Mikel, como tú dices, que empieza en banda y se nota que desde la lesión le falta esa chispa, que tiene que jugar por dentro y es lo que más le beneficia, pues igual fue un poco la nota discordante, ¿no? Pero es que yo creo que Luis de la Fuente apuesta acertadamente por él. Yo creo que Oyarzábal en momentos determinados, momentos en los que nadie más puede aparecer, en los que hace falta un poco de pillería y el saber estar en el sitio, Oyarzábal va a estar ahí y Oyarzábal puede ser clave como ya lo fue en la anterior Eurocopa. Solo hace falta ver los octavos de final con Croacia. El problema quizás de Mikel Oyarzábal, Dani, es que no es el revulsivo que todos esperan y es la mayoría de las críticas que se ha llevado, por ejemplo, a redes sociales, es porque no es ese jugador que te va a romper el partido Claro como que lo no. puede ser, imagínate, Ferran Torres. Mikel Oyarzábal es un tío que lee muy bien el fútbol, que madura muy bien el juego, que lee sobre todo los desmarques detrás de la espalda de los futbolistas de forma maravillosa y un jugador que se coloca bien en el área. Pero ayer lo que me pasaba mucho cuando veía el partido es que me encontraba todo el rato a Mikel Oyarzábal en la posición de Joselu. Chocaban Joselu y Oyarzábal. Ahí es donde quizás creo que Mikel falló en la lectura de estar en banda y no ser ese 9 en el que se ha convertido ahora. Claro, pero porque la cabra tira al monte, ahora Oyarzábal está jugando en la Real muy centrado, está buscando esa posición donde sabe que él puede hacer más daño, pero lo que tú decías, no es el revulsivo que todos esperan, pero es el que todos acaban encontrándose, porque es lo que te digo, Oyarzábal está siempre en el sitio que tiene que estar, y en un rechace, por ejemplo, que pueda caer en el área, él va a estar ahí, es muy contundente siempre también, y Oyarzábal yo creo que va a acabar mojando en esta Euro, o que por lo menos va a condicionar a la defensa contraria con sus movimientos, con sus pases, con sus, bueno, ya no tanto desmarques, porque ya decimos que no está tan eléctrico como nos tenía acostumbrados, pero Oyarzábal va a acabar aportando algo seguro. Metió gol en la Eurocopa del 2021 en los octavos de final contra Croacia y anotó el penalti decisivo en cuartos de Eso es. final contra Suiza. Mikel Oyarzabal fue clave en la Eurocopa del 2021 para que la selección española llegase en aquel momento a semifinales, que la gente se olvida, pero cuando critican a Mikel Oyarzabal, pero es un jugador que hay que entenderlo como es lo primero y segundo hay que valorar lo que ha hecho en el plano internacional, porque en las Olimpiadas también de Tokio vamos, es el buque insignia para conseguir la plata olímpica ante Brasil. De todas formas, veremos cómo lo lleva Luis de la Fuente en los octavos y si va más adelante España, porque mucha gente la sitúa ya en cuartos de final, Dani, y a mí me parece correr demasiado, que en el fútbol nunca hay que correr, nunca hay que dar nada por sentado, y hoy podemos conocer otro de los rivales a los que se puede enfrentar los jugadores de la Real Sociedad en los octavos de final de la Eurocopa, ya que España se enfrentará al uno de los mejores terceros, o del grupo A, o del grupo D, o del grupo E, o del grupo F. Y hoy, Hay que esperar un poquito eso todavía es. mañana, me parece, porque mañana se definen los dos últimos grupos. Va a haber un batiburrillo tremendo entre los terceros, porque va a estar todo al dedillo. Yo creo que se va a decidir por cuestión de golaveras. Y desde luego el cuadro que se le está quedando a España, a mí no me da miedo, porque ya sabes que a mí los enfrentamientos tochos contra un equipo al que yo le tengo confianza no me dan ningún miedo, me dan hasta, me gustan, me gusta verlos y nos crecemos, yo creo, en esos ambientes, pero desde luego sí que impone un poquito de respeto. Por aquí nos dice un oyente, Kaiso, Merino ayer se le vio muy recuperado de esa chispa que no tuvo a final de temporada. Oyarzábal en banda no se le vio tan fino, no se entendieron con José Lu. Mira, por aquí el oyente nos dice exactamente lo mismo. Además, totalmente de acuerdo con Mikel Merino, que le ha venido muy bien el parar un poco del nivel de liga, del ritmo que llevaba la Real en las últimas semanas de competición. Y ahora yo creo que en la Eurocopa, con menos minutos, más focalizados, estamos viendo otra vez la mejor versión de Mikel Merino, que aún así, pues como decimos, está opacada por un Fabián que está deslumbrando. El cuadro de la selección española de los jugadores de la Real Sociedad, como apunta Dani Kenneth, el 30 de junio jugaría la selección española, el domingo a las 9 contra el tercero o del grupo A, o del D, o del E, o del F. Está en el mismo cuadro que Alemania y Portugal y tiene que esperar hoy que, como Francia la líe, puede terminar también en el mismo cuadro que la selección francesa, y veremos también del grupo D y el grupo E quién acaba segunda. El cuadro de la selección española es tremendo. Es que como Francia pinche hoy, puede quedar tercera, puede ser de las mejores terceras y puede tocar la España en octavos. Es que
mucha gente la pone, bueno, sí, nos encontraríamos en semifinales, seguro que España para entonces está rodada. No, cuidado con los octavos.